proezas, la que sana el corazón y me libera. Habita en mi alma, alegra mi existir. Tu palabra en mi ser hace proezas. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Al salmo respondemos diciendo: vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Mi querida familia de nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada, hoy la palabra de Dios nos habla más enfáticamente acerca de los deberes, es decir, de obedecer su palabra, permanecer unidos a la vid, permanecer en comunicación con Dios. Y nos habla especialmente que una de las maneras es a través de su palabra. La oración es la que nos hace, hermanitos, entender que debemos concientizarnos que hay derechos. Todo el mundo tiene algunos derechos en la sociedad, ¿sí?
pero las personas piden y exigen sus derechos, pero se les olvida que también hay que cumplir deberes, y por eso hay desorden en el mundo, por ese principio, que también tenemos deberes. En la palabra de Dios hoy enfatiza especialmente sobre esto. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pidan lo que desean y se realizará. ¿Cuál es el requisito? Hermanitos, permanecer en Dios. Ser todos los días perseverantes en la comunicación con Él. Cuando uno pierde la comunicación con alguien, hermanitos, la amistad se va enfriando, va habiendo un alejamiento, como que ya no es igual que antes, el mismo entusiasmo, todo se va acabando, se va deteriorando, hermanitos. Por eso hay que tener mucha comunicación entre los matrimonios. Hermanitos, es que el matrimonio implica permanecer también en comunión, en todo sentido, mis hermanitos, en comunicación. Pero muchas veces, están en la misma cama y el uno se acuesta en una orilla ya que se cae y el otro igualmente, y no dialogan. No hay una comunicación. Es que la comunicación tiene que ser verbal, hablar. ¿Qué me está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué hay tanta indiferencia? No podemos dejar pasar una noche sin haber tenido una reconciliación. Dice la palabra de Dios que la ira o el mal genio debe pasar. No amanecer sin haber tenido un diálogo. Y lo más importante es el diálogo, ¿sí? Entonces, así el Señor nos habla acerca que debemos permanecer unidos a su palabra. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pidan lo que desean y se realizará. Vuelve el Señor y habla aquí acerca de su palabra. Dice, yo soy la verdadera vid, o sea, el Señor. Y nosotros somos los sarmientos. Que tenemos que estar unidos, pero si no permanecen unidos, dice el Señor, que se secará. Es decir, hay muchas personas que si no escuchan la palabra de Dios, espiritualmente se van secando, espiritualmente se van opacando. Hay que tener cuidado en esto, hermanitos, porque la palabra de Dios, como dice acá hoy en el Evangelio, vosotros ya están limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios renueva, limpia. Hoy habla especialmente el Señor Jesús sobre la limpieza. Cada vez que uno escucha la palabra de Dios, el alma se va limpiando, la mente se va limpiando, el corazón se va limpiando, hermanito, la voluntad se va limpiando, el cuerpo se va limpiando porque se va sanando. La importancia, yo no sé cómo, si existiera una inyección para que llegara al entendimiento y cayéramos en cuenta que la palabra es lo más grande, es la que nos comunica con Dios. Vuelvo y repito, dice hoy el Evangelio, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pidan lo que quieran, lo que desean, y será concedido, se realizará, dice la versión de hoy. Pidan lo que desean y se realizará. ¿Pero cuál es el requisito? Permanecer en la vida, es decir, en contacto, en comunicación con Dios, anhelar, desear cada día su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos, hermanito. Entonces, hay que permanecer todos los días escuchando su palabra, que es la que nos
mantiene unidos a la vid. Deje de escuchar a alguien, hermanito, y con el tiempo ni se vuelve a acordar de esa persona. Pero si tú diariamente te comunicas con alguien que conozca, con un amigo, una amiga, va a permanecer siempre unidos. Van a permanecer unidos, ¿sí? Mientras que si dejan la amistad por circunstancias, por cuestiones de trabajo, por ejemplo, piensen en los compañeros de estudio, de la primaria, de la secundaria, no se volvieron a comunicar, ya ni se acuerdan. Si les pregunto el nombre de sus compañeros de trabajo, de la primera oficina donde estuviste, ni se van a acordar de muchos, ¿sí? Entonces, mis hermanitos, que no dejemos nosotros de estar unidos, como dice hoy la palabra, a la vid, es decir, al corazón de Jesús, a este buen pastor que dicen, sígueme, yo soy el buen pastor, pero hay que escucharlo, hay que seguirlo. ¿Y cómo se sigue? Escuchando su palabra, porque dice el Señor que de lo contrario nosotros nos terminamos secos. Deja de escuchar la palabra de Dios y verá que te vas a secar espiritualmente. Después ya no vas a sentir el mismo deseo de antes, porque dejaste de tener esa comunicación con Dios. Cuando uno deja de tener una amistad por circunstancia, porque se fue para una ciudad o la otra, luego con los años ya si se vuelven a encontrar, da mucha alegría, pero otras, cuando ya han perdido completamente como ese acercamiento, ya no les dice mucho esa amistad, ya la tratan, pero no como antes, hermanitos, que no tengamos nosotros que quedar secos espiritualmente y así alejarnos de la gracia de Dios, porque el Señor nunca nos aleja, somos nosotros, hermanitos. Entonces, cuando dice el Señor, vosotros ya están limpios por la palabra que os he hablado. Pero habla también de otro tipo de personas, de otro estilo de creyentes que no escuchan la palabra diariamente y dice, se secan. Y son aquellas personas que ya volvieron a la misma situación de antes, a la misma amargura, al mismo diario vivir de quejarse, al mismo diario vivir de pensar que no va a salir de esa situación, que la vida no es como la desea, porque todo le sale lo contrario. Hermanitos, son personas que se están secando espiritualmente por falta de poner cuidado a la palabra de Dios, lo que el Señor nos dice diariamente. Un día que tú dejes de escuchar la palabra de Dios es un día que te empiezas a secar, porque empiezas a perder la comunicación con el amado. Tenemos que amar la palabra de Dios porque es el mismo verbo encarnado. ¿Cuál es la definición? Si yo le pregunto, ¿qué significa la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Más exactamente la pregunta. ¿Cómo contestarían? ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Hermanitos, la única respuesta es esta. La palabra de Dios es el verbo encarnado. Es decir, es el mismo Jesús que se encarnó para hablarnos. Y esa palabra es viva. Por eso la palabra de Dios no la podemos dejar la Biblia coger y dejarla por ahí en un rincón. No, tiene que tener un puesto de honor, honrarla, no pisotearla, que dejarla ahí en el piso, encima de la cama, en cualquier parte. No, la palabra de Dios tiene que estar con respeto, porque está viva. Igualmente, si yo cojo un libro de medicina muy importante, yo sí lo puedo dejar encima de una cama o lo puedo dejar incluso en el piso y no hay problema porque no estoy respetando, porque son palabras humanas, mientras que la palabra de Dios es viva. Dice la palabra hoy, que me impacta. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto abundante. ¿Cuáles son los frutos de lo que nosotros realizamos, nuestro trabajo, nuestros emprendimientos? Todo eso tiene que dar fruto, hermanitos, porque el Señor nos ha dado estas manos para trabajar, nos ha dado una inteligencia para pensar y actuar y poder rendir al trabajo, hermanitos. Nos ha dado capacidades, nos ha dado, hermanitos, oportunidades de surgir en la vida. Pero dice la palabra de hoy, que es muy claro, que por eso hago énfasis, si el que permanece en mí y yo en él, este dará frutos en abundante.
en abundancia. Es decir, hermanitos, esos frutos en abundancia es que nos sale mejor que lo que pedimos, mejor de lo que pretendemos realizar en nuestro negocio, en nuestra empresa, en nuestra casa, en nuestra familia, sale mejor, como dice ahí en Efesios 3:20, dice que gloria sea dado a Dios que tiene poder para darnos mucho más de lo que nosotros pedimos y pensamos, hermanitos. Y hoy nos confirma el Evangelio que los frutos serán abundantes. Estamos precisamente, yo decía en Bea, que diosidencia, no es coincidencia, sino diosidencia. Estamos en la novena de la abundancia de bienes espirituales y materiales. Y hoy el Señor trae esa predicación acerca de la abundancia, pero el requisito, escuchar, estar unidos a su palabra, como lo dice, a la vid, la palabra, la vid es el mismo Jesús, que su palabra está viva. De lo contrario, no veremos los frutos que anhelamos, porque dice que nos vamos a secar. Lo único que nos mantiene así en abundancia, que demos resultados grandes, abundantes, es permaneciendo en su palabra. Hace énfasis el Señor, y vuelvo y repito el versículo que es el más importante, dice: si permaneces en mí y mi palabra permanece en vosotros, pidan lo que quieran y se les dará. Pidan lo que desean y se realizará. Todos tus planes, tus sueños se te van a realizar, mis hermanitos, pero el gran secreto que hoy el Señor nos da: no dejemos de estar unidos a la vida, es decir, a Jesús, al pastor, a la palabra de Dios, a estos evangelios diarios, a la palabra que da vida. No dejemos pasar un solo día, porque esto implica que vayamos nosotros alejándonos, el corazón, los sentimientos, la voluntad se va opacando y se va, mejor dicho, secar significa, hermanitos, que va desapareciendo el amor por Dios, el amor por la palabra. Y cuando se pierde el amor por la palabra de Dios, hermanito, lo perdemos todo, porque con Dios todo, sin Él nada. Entonces, que hoy esta palabra tan hermosa que el Señor nos hace énfasis, nos lleve a tomar conciencia de que debemos dar fruto. También dar fruto es invitar a otras personas. Si yo siento esas bendiciones, y si siento este Jesús vivo en mi corazón, esto tiene que impulsarme. Dice San Pablo que el amor de Cristo me constriñe, me empuje, me lleve para que otros también conozcan de Cristo. Eso es lo que le gusta al Señor también. Entonces, el Señor quiere darnos una vida, pero vida en abundancia. Qué bonito unirnos a estas oraciones. Esto es diosidencia de la novena de los 9 días de la abundancia de bienes espirituales y materiales, que estamos ya en esta semana, la iniciamos. Únete a esta poderosa novena, invita a más personas también. Oración de sellamiento con la sangre de Cristo. En este momento te invitamos a que digas tus nombres y apellidos. Me presento y me entrego para que tú me selles con la bendita sangre del pacto que tú derramaste en favor mío. Señor Jesús, plasma el sello de tu sangre sobre mis emociones, mi mente y mis pensamientos, con la bendita sangre del pacto que tú derramaste en favor mío y de la humanidad, para que mi mente sea llena de pensamientos de triunfo, gozo y paz. Sello, Jesús amado, a mis hijos. En este momento te invito a que nombres a cada uno de tus hijos. Con el sello del pacto que tú derramaste a favor de ellos, para que hasta el último día de sus vidas sean personas de éxito en todo lo que emprendan. Marca, Señor Jesús, con la sangre del pacto que derramaste a favor nuestro, todas mis pertenencias, para que sea prosperado en
todo lo que realice de ahora en adelante. Coloca, Señor Jesús, el sello de tu sangre derramada en el Calvario sobre mi cuerpo, para que siempre goce de buena salud. En este momento te invito a que selles con la sangre de Cristo los distintos órganos de tu cuerpo y que los nombres. Coloca el sello de tu bendita sangre del pacto que fue derramada en favor mío, que se ha puesto pronto sobre la entrada de mi casa. Hoy quiero sea colocada sobre los distintos lugares de mi hogar. En este momento te invito a que selles cada uno de los rincones de tu casa. Para que los espíritus de amargura, dolor, enfermedad pasen de largo ante el poder de tu sangre y mi casa sea protegida de todo mal y peligro. Que el devorador nunca más tenga autoridad sobre las personas que habitamos en este lugar y sobre mis pertenencias. Que el sello de tu sangre del pacto paralice a Satanás ahora mismo. Me apropio de la palabra que dice: así el Señor no dejará que el destructor entre en las casas de ustedes. Éxodo 12:23. Señor Jesús, coloca sobre mi vida el sello de tu sangre, que por los distintos lugares por donde tengo que recorrer vaya oculto bajo tu sello de protección de todos mis enemigos, conocidos y desconocidos. Manténme oculto de mis enemigos, que el sello de pacto me haga invisible a cualquier mirada, plan, deseo o intenciones de las maquinaciones del demonio. Que cualquier dardo, cualquier plan, cualquier ataque del demonio quede paralizado, destruido, sin ningún poder. Que ante el sello del pacto se ahuyente, se aleje y desaparezca para siempre. Huye ahora mismo, Satanás, retrocede ante el sello del pacto que ha sido puesto en mi vida para hacerme libre de toda agresión, engaño o artimañas del demonio. Pues tú, Jesús, me compraste a un alto precio. Soy tuyo. Ya no me pertenezco. Que de ahora en adelante Satanás no pueda tocar ningún bien espiritual ni material, porque he sido sellado con la bendita sangre del pacto que derramaste a favor mío y de toda la humanidad perdida. Que la bendita sangre del pacto selle mi casa junto con todos los que vivimos en ella, para que queden ocultos a todas las insidias del maligno. Paraliza con tu poder todo plan que Satanás quiera utilizar a través de distintas personas para hablar en contra mía, deshonrando mi nombre y el de mi familia. Que el sello del pacto calle toda murmuración y crítica. Que la bendita sangre del pacto que derramaste en favor mío nos proteja de la persecución, envidia, del robo, de las equivocaciones, del desánimo, de la derrota y de cualquier tragedia. Que el sello de la bendición quede perpetuado a todas mis generaciones, para que siempre nos mantengamos en paz, prosperidad y amor. Amén. Recibe la bendición de Dios para tu vida, para tu familia, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Mi querido hermanito, hermanita que no dejas pasar un solo día sin escuchar esta poderosa palabra que da vida, yo te motivo para que coloques ahí en el comentario una frasecita, puede ser esta: Señor, gracias porque sé que tu palabra me limpia, me sana, me libera, me transforma, me da vida y abundancia de bienes espirituales y materiales. Comparte este evangelio, hermanito, esta palabra que da vida con muchos familiares y amigos para que ellos también den mucho fruto, para que tengan grandes resultados como nos promete hoy su palabra, y que todo lo que pidamos, lo que deseemos, ¿sí?, sea concedido, se nos realice, dice hoy la palabra de Dios, pero hay que permanecer unidos a su palabra, a la vid, que es Jesús, que representa, en otras palabras, la vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si tienen alguna petición especial, pueden enviárnosla a este número de WhatsApp al 321-972-1833 o al correo electrónico fucomim@gmail.com. Dar un me gusta en la manita izquierda. Recuerden, mis hermanitos, que estamos ya en este congreso que se realizó, que es la gran fiesta de fiestas que el Señor Jesús nos dice, el Congreso de la Misericordia. Los que no han tenido esta experiencia, entra a nuestro canal y comparte con otras personas. Aprendamos también que otros amen al Señor, se enamoren del Señor, y por eso estos congresos son maravillosos. Te invito para que, si no ha tenido sino una vez de participación de este congreso, son 3 veces para completar la bendición, 3 veces. Mis hermanitos, dar un me gusta en la manita izquierda, suscribirse si no lo han hecho, y recuerden que estamos en la novena de la abundancia. Y muchos videos más tenemos ahí en nuestro canal, como son las Buenas Noches con Jesús y muchos otros. Que el Señor me los bendiga. Un abracito, los quiero mucho. Les habló Consuelo de la Casa de Oración María Inmaculada desde Bogotá, Colombia. Cuente con mis oraciones. No tengas miedo, con mis brazos te he cargado con amor. No tengas miedo, en mis manos te he grabado con dolor. Mírame y escúchame, óyeme y siénteme. No puedo yo obligarte a entrar en ti, en el amor no hay temor. No tengas miedo, no, oh no, en el amor no hay temor. No tengas miedo, no, oh no. Tu palabra en mi ser hace proezas, la que sana el corazón y me libera.